Continuamos escuchando a los candidatos a Defensor del Pueblo de la Nación y en esta oportunidad invitamos a hacer uso de la palabra al señor Sebastián Ernesto Tedeschi. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer nuevamente al Congreso de la Nación y a la bicameral la apertura de este procedimiento que tiene mucha importancia para el sistema democrático. Para fortalecer, digamos, el sistema de protección de derechos. También quiero destacar, bueno, mi trayectoria de 30 años ya de abogado de derechos humanos. He recorrido los 3 poderes del Estado, he trabajado mucho tiempo también en la sociedad civil y en los últimos 16 años me desempeñé, hasta el día de hoy sigo desempeñándome, en la Defensoría General de la Nación, coordinando el programa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y también el programa de diversidad cultural. O sea que gran parte de la materia de la Defensoría del Pueblo, de los temas que aborda la Defensoría del Pueblo, son temas que constituyen mi trabajo cotidiano en los últimos 16 años. O sea, es el trabajo que estuve haciendo ayer y que continuaré haciendo mañana. Y entonces ahí hay una serie de temas que nosotros ya venimos trabajando y que me parece que tienen que estar en la agenda. Algunos temas son abordados en la Defensoría del Pueblo hoy, hay otros temas que no, que son temas nuevos o temas que no han sido suficientemente trabajados y bueno, también vengo a proponer. Yo ahí en el plan de gestión señalé algunos temas, los tengo que pasar muy rápido porque si no, no voy a poder hablar de las propuestas de la gestión, pero básicamente hay un núcleo que tiene que ver con bueno, la pobreza, ya sabemos, entonces ahí hay todo un monitoreo que hay que hacer en relación a todas las políticas de ingresos, las becas escolares, los sucesores del plan, los planes de trabajo. Bueno, hay toda una serie de programas que hoy tienen que ver con los ingresos, la tarjeta alimentaria, que bueno, hay que permanentemente estar monitoreando, sobre todo cuando hay recortes, bueno, proporcionales que no acompañan a la inflación. Por ahí hay algunos programas que sí, pero la mayoría sí han tenido recortes. Todo el tema de endeudamiento de las familias, este es un tema también, digamos, de coyuntura, pero que tienen un impacto importante, ¿no? El nivel, hay varios estudios sobre el alto nivel de endeudamiento de las familias y eso implica entonces activar los mecanismos de la Ley de Derechos del Consumidor. Ahí hay todo un trabajo para hacer, aparte de los clásicos temas de servicios públicos. Todo el tema de tierra y vivienda, ahí hay un montón de cosas, hay varias leyes específicas, tenemos la ley RENAVAP con toda la cuestión de los barrios populares, donde el desafío más grande es todo el tema de infraestructura. Yo voy a desarrollar ahí un punto específico sobre infraestructura federal, rutas nacionales, pero también, bueno, la infraestructura de servicios públicos en los barrios. Ahí está también la ley de promoción de la agricultura familiar, que es un tema que también quedó como abandonado. Está la ley, pero no hay reparto de tierras. El tema de tierras para las comunidades indígenas, que también hay un proceso de descentralización desde el gobierno nacional, que bueno, también por lo menos hasta que tuvo la ley de emergencia, que ahora no está en vigencia, solo se habían hecho relevamientos del 52% de las tierras de comunidades indígenas. Aparte de otros temas que aparecen en indígenas, obviamente es temas que nosotros trabajamos en la Defensoría General de la Nación, porque patrocinamos varios casos colectivos por derecho a participación y consulta de las comunidades en proyectos mineros, petroleros, etcétera, etcétera. Está todo el tema de organización del cuidado, que ahí hay varios temas. Por un lado, el acompañamiento que hace el Estado y la implementación de la opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana. Un foco en este tema para mí tiene que ver con las personas mayores, ¿no? Que es para mí un grupo que sí debería tener una atención prioritaria en el programa de la Defensoría, que es un grupo, sobre todo las personas que están alojadas en hogares, por todas las situaciones de aislamiento social, escaso acceso a la información y bueno, y dificultades de todos los sistemas que hoy hay para ANSES, denuncias, todo eso, que son todos sistemas digitales donde la gente no tiene acceso por toda la exclusión digital que viven. Y después, bueno,
ahí marqué varios temas que los quiero ahí solo nombrar. El tema de discapacidad, justamente en la acción las acciones colectivas que se estuvieron haciendo en materia de discapacidad, desde la Defensoría General de la Nación nosotros impulsamos la acción colectiva de Formosa, la acción colectiva que se hizo en Neuquén, la acción colectiva que se hizo en Córdoba. Es un modelo de demanda de acción colectiva que armamos en el área que yo coordino. Las pensiones están restituidas porque hay una cautelar vigente en la Justicia Federal de Catamarca que va a tener tal vez problema de legitimación en alguna de las instancias de apelación porque la impulsó el defensor provincial del pueblo de Catamarca, pero se le acumularon las acciones, se están acumulando todas las acciones del resto de las provincias. La Defensoría Pública Federal está entrando como defensor de menor incapaces también para sostener esa acción. Y por esa cautelar, que ahora está apelada en la Cámara Federal de Tucumán, el ANDI ya sacó la resolución restituyendo 150.000 pensiones. Es decir, que es un tema que obviamente que es una restitución parcial, pero que hay que seguir monitoreando porque puede haber en la instancia o de la Cámara Federal de Tucumán o en la Corte problemas con el tema de legitimación. Esta es una respuesta por ahí a la senadora Stolbizer. Digamos, un tema donde la Defensoría es clave tener un defensor del pueblo es alguien que pueda, por ejemplo, sostener la legitimación colectiva en esta acción si alguna de las instancias de revisión judicial dice, bueno, el defensor del pueblo de Catamarca no tiene legitimación le priva de la legitimación. Bueno, yo nombré un montón de temas más, pero que están ahí para ver ustedes, más bien para enfocar en la propuesta institucional. Yo señalé unos temas, pero la agenda de la Defensoría del Pueblo viene determinada en realidad por, creo, dos cuestiones. Por un lado, todas las denuncias individuales. O sea, las denuncias individuales generan una demanda, generan temas, y ahí por eso la ley dice que en las prácticas reiteradas de falencias en la administración hay que, bueno, se pueden producir informes, investigaciones ya de carácter más colectivo o general, recomendaciones generales. Entonces, yo en el sistema que propongo, que no es algo nuevo, sino es usar las herramientas que ya tiene la ley, no hay que crear nada nuevo, es como una pirámide invertida. Nosotros tenemos, por un lado, como la figura del defensor del pueblo es una figura ya hoy desconocida y a veces que genera confusión, nos pasa mucho a nosotros cuando nos llaman, a veces piensan que la Defensoría General de la Nación es el defensor del pueblo y no entienden qué diferencia hay entre un defensor y otro. Bueno, ahí es importante hacer una gran campaña de difusión de derechos y del rol de la Defensoría Pública, del defensor del pueblo, así como también de todas las agencias donde reclamar los derechos, ¿no? Nosotros vivimos en un país que tiene más de 1.300 municipios y más de 2.300 gobiernos locales. Entonces, hay muchas propuestas que se hacen en relación de acceso a la justicia, territorialidad, que pierden la escala de esta federal. No es que un equipo de la Defensoría va a ir a los 2.300 autoridades locales y territorios para levantar demandas. Por eso es clave, y lo han dicho muchos, pero sí articular bien, por un lado, todo lo que son las defensorías del pueblo provinciales, las defensorías del pueblo municipales, pero también todos los actores del sistema de protección de derechos público y privado. Nosotros tenemos defensorías federales en todo el país, tenemos defensorías provinciales en todo el país que hacen peticiones individuales, que pueden activar el procedimiento administrativo, que pueden hacer acciones judiciales masivas. Lo que la Defensoría Federal no hace masivamente es el litigio colectivo. Por eso esa es una facultad, digamos, que muy excepcionalmente hace la Defensoría Federal y que los últimos 15 años sí tuvimos que hacer porque como faltaba una figura del defensor del pueblo, tuvimos que ocupar ese lugar más importantemente. Por eso desde la Defensoría yo impulsé muchos procesos colectivos que son éxitos, leading case, por ejemplo, el caso de
las trabajadoras, la discriminación de las mujeres como choferes de colectivo. El caso de Erika Borda es un caso que nosotros patrocinamos, mi equipo y la Comisión de Género. Trabajamos mucho en el tema de las personas afectadas desplazadas por la represa de Yacyretá. Trabajamos, por ejemplo, mucho en Santa Fe. En Santa Fe tenemos muchas dificultades a veces de las personas de acceso a los derechos. Cuando se creó el Parque Nacional Isla de Santa Fe, no se reconoció a todos los pobladores que vivían en las islas y se los empezó a desalojar. Personas que hace 60, 70 años, 3, 4 generaciones, hacían actividad ganadera, por ejemplo, en las islas. Bueno, ahí tenemos una mesa de trabajo que de hecho se reunía hoy y mañana y la tuvimos que postergar para la próxima semana porque yo tenía esta audiencia. Bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros creemos que hoy ya se hacen. ¿Por qué? Por ejemplo, todo lo que es las mesas de articulación para el acceso a la justicia hoy integran. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia en Chubut, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, de articulación, Defensoría Federal, Defensoría Provincial, Defensoría del Pueblo Provincial y a veces, bueno, Centro de Acceso a la Justicia, a veces ONGs de Derechos Humanos, a veces centros comunitarios, a veces asesoramiento jurídico de las parroquias, de las clínicas jurídicas de las universidades. Es decir, existe una gran cantidad de servicios jurídicos que lo que hay que hacer es, para mí, más bien trabajar las incumbencias, las competencias, entender que la Defensoría del Pueblo no es la Auditoría General de la Nación, entender que la Defensoría del Pueblo no es la Defensoría Pública, no es una ONG, no es, digamos, un planificador de políticas públicas, sino es un ente que tiene que estar bien cercano a los ciudadanos, recibiendo estas denuncias, deslindando competencias. Vean que la gran mayoría de las demandas que llegan muchas veces no son competencia del gobierno federal. Son temas que tienen que resolver a nivel municipal, a nivel provincial o que ameritan un proceso administrativo o judicial en una defensoría. Entonces, acá hay que concentrarse en que estas quejas ciudadanas obviamente terminan con la recomendación al Poder Ejecutivo para que cambie esa práctica, con la información a la bicameral si el Poder Ejecutivo no cambia esa práctica, pero sobre todo también en estas herramientas de investigación general, también proponiendo cambios a partir de las demandas concretas. Lo que yo digo es que si nosotros hacemos una mejor articulación entre todos los servicios jurídicos, vamos a también reparar la injusticia que se produce, que cuando hay un conflicto social en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, aparecemos 4 o 5 servicios jurídicos compitiendo para ver cómo ayudar y qué hace cada uno, y uno cruza el riachuelo y del otro lado no hay nadie. No hay nadie. Entonces, claro, todos tienen buena voluntad, ¿no? Porque cada agencia de defensa de derechos dice, bueno, yo trabajo, pero bueno, esta concentración en Buenos Aires hace que tengamos que necesariamente, sin aumentar la planta de la Defensoría, pero sí fortalecer las delegaciones en el interior, pero sobre todo multiplicar las bocas de entrada de las denuncias. Bueno, ya dijimos, por un lado, varios candidatos lo presentaron, la idea de hacer un sistema de una aplicación digital, pero por otro lado necesitamos operativos presenciales para toda la gente que está excluida, digamos, afectada por la brecha digital, que no maneja estas redes, que es una población muy importante del país que no maneja redes, no maneja trámites por aplicación ni nada de esto, que es la que más necesita, digamos, por ahí nuestra atención. Y después, bueno, por ahí última cuestión es todo el tema de las acciones colectivas. Yo ahí comparto también la postura de la postulante Mariela Puga. Si nosotros hiciéramos una nueva ley de defensor del pueblo y le pusiéramos mayores competencias, no hubiéramos resuelto el problema que marcó la Corte en el fallo de septiembre de 2016, porque el problema no fue un problema de legitimación. Fue un problema de defecto legal de cómo está planteada la acción colectiva. El problema fue que no se cumplió con las acordadas 14 y 32 de la Corte
y con los criterios que estableció el fallo Alavi para litigar colectivamente. Es un problema de incumplimiento. Y claro, lo que sí afectó es que la falta de un defensor del pueblo impidió hacer una adecuación de esa demanda a estos principios. Quedó con la demanda antigua y no tenían personería para poder adecuar la demanda a los requerimientos que hizo la jurisprudencia de la Corte. Que obviamente yo también soy crítico de muchos aspectos de cómo la Corte está tratando de restringir la acción colectiva, pero acá el problema no está en un recorte de la legitimación, sino un problema de la técnica y la línea argumentativa procesal, el procedimiento cómo se planteó. Bueno, no sé, ahí ustedes ven varias propuestas que hay. Más bien prefiero someterme a las preguntas de ustedes y aclaraciones. Y, bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Senador Salino. Gracias, presidente. Buenas tardes. Usted comienza su propuesta realizando una contextualización de la Argentina y habla de la morosidad que hay con los bancos y entidades financieras, y inclusive hay una estadística de cuánto estaría debiendo en promedio cada familia y demás. Usted, suponiendo que llegue a estar al frente de la Defensoría, ¿cómo se ve en alguna controversia con los bancos y entidades financieras por estos temas, sobre todo teniendo en cuenta un momento donde el calor oficial para estas entidades parece ser importante, ¿no es cierto? Parecen contar en sus políticas, en las tasas, en lo que nosotros solemos llamar usura, suelen aparecer bastante protegidos. Entonces, me interesaría saber cómo actuaría usted o cómo ve las posibilidades de la Defensoría en caso de recibir algunos planteos que tengan que ver con esta situación, que además no parece de resolución inmediata, ni mucho menos, sino más bien una cuestión que va a tender a agravarse. Bien, no, digamos, por un lado, digamos, hay un marco jurídico que nosotros podemos aplicar, obviamente, que cuando se hizo la reforma del Código Civil no se permitió, por ejemplo, poner limitaciones, reconsideración de los contratos en relación al precio. Eso es una crítica que, digamos, yo haría en la reforma del Código Civil, pero sí en la Ley del Derecho al Consumidor hay herramientas, digamos, de concertación, de multa, de sanción, políticas. Se puede hacer también una mesa de trabajo para establecer con los bancos algún criterio, activar el sistema de contralor también del Banco Central, de las actividades bancarias. Es decir, existe una serie de posibilidades de recomendación del sector público. Por ahí, como se dijo, la Defensoría del Pueblo no es un superhéroe que viene a reparar todos los problemas, pero sí puede instalar problemas, hacer recomendaciones y después los actores políticos, ejecutivos o legislativos o judiciales, llegando al caso, por ejemplo, pidiendo la revisión de contratos o haciendo planes de negociación de deudas, pueden también encontrar esas soluciones. Y lo que puede hacer la Defensoría es recabar esto, pedir cambios, pedir concesiones, hacer mesas de trabajo, hacer las recomendaciones y después también movilizar a todos los actores institucionales que tengan más poder de fuego para hacer un cambio en las prácticas o consideraciones en relación a la renegociación de estos acuerdos que necesariamente en un momento va a tener que plantearse. Porque también va a generar un problema de pago para los sistemas. Ojo que yo hablé acá no solo del sistema financiero formal, porque el gran problema de endeudamiento está también en entidades bancarias que son financieras informales y que ahí tienen que activar el tema de clausuras, habilitaciones y ¿no? Todas estas actividades también que están incumpliendo normativa regulatoria para hacer esta actividad, ¿no? Gracias. Diputada Stolbizer. Mi pregunta, más que para la evaluación, es para el conocimiento. Me pareció muy sólida la presentación, producto de alguien que conoce bien de adentro el funcionamiento. Y entonces ahí va mi pregunta. ¿Existe en la Defensoría un registro
de organismos o áreas más denunciadas, más reclamadas. Lo digo a los fines de una pregunta que hice antes, que es el artículo 15, digamos, y los comportamientos sistemáticos, digamos. Si hay forma, si tienen ese registro como para decir, bueno, acá se nos está disparando algo. Y más en particular si tenemos algo sobre PAMI y medicamentos, por ejemplo. Sí, a ver, nosotros, ahora voy a hablar de Defensoría General de la Nación, donde yo trabajo. Ahí nosotros tenemos un sistema de estadística de los casos. Hoy la mayoría de los litigios federales en materia no penal es problemas de prestaciones de obras sociales y medicamentos. Eso es un tema fuerte. Pero también debo decir que una autocrítica que yo hago institucionalmente, es que lamentablemente quienes más reclaman situaciones de prestación de medicamentos es gente que tiene obras sociales. Y la gente más pobre, que el 35% de la población, que no tiene ni obra social ni prepagas, digamos, que va al sistema público, en general los prestadores son provinciales, salvo los hospitales nacionales, ¿no? Que son muy poquitos. Por eso ahí también, por ejemplo, yo propongo acá focalizarse en lo que es competencia federal. PAMI tenemos, sí, PAMI hay un montón de reclamos y entonces hay muchos amparos individuales. Nosotros en muy pocos casos decidimos hacer acciones colectivas. Ahora con pensiones dijimos, bueno, esto se estaba repitiendo, hay que hacer acciones colectivas, pero en otros casos, bueno, hay que hacer cuestiones individuales, también por los requisitos de la Corte, porque la Corte exige que haya identidad en los intereses homogéneos, identidad de objeto y identidad de sujeto. Y si uno tiene ya un pequeño cambio en la patología, esto y lo otro, la justicia te puede decir no es homogéneo, vaya por la vía individual, ¿no? Gracias. Diputado Martínez. Sí, gracias. Muchos de los postulantes hicieron mucha referencia a la articulación del defensor-defensora con la Defensoría de las Provincias. A partir de tu experiencia, vos lo que estás proponiendo también es una articulación transversal, horizontal, con las otras instancias similares. Me gustaría que profundices ahí. La diputada recién le preguntó específicamente por lo que llega a la Defensoría General de la Nación, pero nombrás otros organismos en el plan de trabajo que me parece interesante poder abordar para... Seguimos tratando de hacer eso, ¿no? De ver cómo, después del tiempo, sin tener defensor, podemos impulsar el trabajo de la Defensoría sabiendo que va a haber recursos escasos y por lo tanto la articulación institucional va a ser muy importante. Me gustaría que refuerces eso. Bueno, no, ahí son los desafíos institucionales, ahí trabajo muy fuertemente. Por un lado, todo lo que es el plano de organismos de defensa de derechos, ¿no? Y monitoreo, ¿no? Hablo de la Auditoría General de la Nación, de la Defensoría del Niño, la Procuración Penitenciaria, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, el órgano revisor de salud mental, ¿no? Digo porque antes de empezar a decir voy a crear un programa de violencia institucional, tengo la Comisión de Prevención contra la Tortura, veamos qué es lo de ellos, ¿para qué voy a atender a las personas privadas de libertad si ya tenemos la Procuración Penitenciaria trabajando en ese tema? Y los temas individuales, la Defensoría General de la Nación presentando los habeas corpus individuales o colectivos cuando hay problemas de esto. El tema de las instituciones de salud mental, pues tenemos el órgano de revisión, o sea, hay instituciones que ya funcionan y tienen servicios que están recorriendo los lugares para monitorear esos temas. Y por otro lado, todo lo que no escapa a estos órganos colectivos de revisión, tenemos las defensorías provinciales y federales que atienden casos individuales y en el caso de la federal también colectivos. Y también vía administrativa, pueden iniciar procedimientos administrativos. Más, nosotros hacemos mucho procedimiento administrativo, que ni siquiera en la mayoría de los organismos no necesita firma de abogado. Uno le hace un modelo de petición administrativa al consultante y la persona va y lo presenta. Después lo ayudás si hay un rechazo o si llega a la fase judicial. Entonces, lo que digo es, eso ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, en Chubut armamos una mesa de derivación de casos, inclusive. Porque había, entonces estaba la Defensoría del Pueblo de Chubut, la Defensoría Provincial de Chubut, la Defensoría Federal. Llega una persona y a veces puede pasar que diga, no, esto no es mi tema, es un tema provincial, y la provincial dice, no, no es mi tema. Entonces, el tema de que la gente es rebotada en los lugares. Entonces, tenemos que garantizar un sistema de derivación responsable. Entonces, acá entra una persona y de este sistema se va con alguna institución.
O lo hace la federal, o hace la provincial, o lo hace la Defensoría del Pueblo. Pero alguien atiende a esta persona. Y a la vez evitamos que haya 2 o 3 instituciones que se estén abocando un problema. Es decir, simplemente hay que derivar. También funciona un sistema de derivación muy bueno acá, una red de prestadores de servicios jurídicos que están los servicios públicos de prestación jurídica, pero también está la Universidad de Buenos Aires, están las ONGs de derechos humanos, están las clínicas jurídicas, los servicios jurídicos gratuitos. Entonces, ahí a veces puede ser que tal vez a nosotros pasa en la Defensoría, tenemos muchos casos con un tema y hay un servicio jurídico que se metió en un tema. Bueno, entonces ellos saben más de ese tema, avanzan en esos temas. Es un tema de coordinación. Lo que sí está claro, que aún con esa gran coordinación, yo creo que hay una sobreabundancia en Ciudad de Buenos Aires y un déficit enorme en el territorio del país. Por eso mi enfoque es más territorializar, multiplicar las bocas, que las bocas no sean solo las defensorías provinciales y municipales, sino también los legisladores nacionales, los legisladores provinciales y los municipales. Esto me lo pidió mucho cuando hice el plan de acción. La red federal de concejalas me pidió que los concejales también puedan ser entrada de denuncias para el trámite. Exacto. Así que eso también tenía que decirlo, ¿no? Gracias, doctor Tedeschi. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Seguimos.